Shabbat Shalom, bendiciones. Damos gracias al Eterno por estos días de celebración, días importantes para nuestras vidas y sobre todo cuando nos sumergimos en todo lo que el Eterno establece en su Torá para poder conectarnos con Él y agradarle. Es un tiempo tan hermoso, tan importante para nosotros, porque no solamente estuvimos celebrando Pesaj, no solamente estamos participando de los días de panes sin levadura, Bikurín, sino también con ello hemos iniciado lo que es la cuenta del Omer. Por eso quisiera compartir un tema con ustedes acerca de la importancia de la cuenta del Omer y por qué el Eterno lo establece. ¿Qué hay detrás de todo esto? Para ello vamos a comenzar leyendo en Levítico capítulo 23, versículo 15 al 16 dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Y este texto de Levítico 23, 15 al 16 ha traído debates de debates, ha traído discrepancias, ha traído precisamente diferencias, ¿ok? Porque el problema ha sido la versión bíblica. Ahora, hoy día, cuando se estudia o se lee este texto, hay dos variantes, y es lo que quiero aclarar antes de iniciar como tal el tema. Y es que hay una postura, y por eso vemos la diferencia entre que unos cuentan en un día y otros cuentan en otro día en cuanto a el comienzo de la cuenta del Omer. Y por eso quiero aclararlo. Y es que cuando se lee este texto, hay dos posturas que son las que más han prevalecido. La primera postura, hoy día, que es la que normalmente vemos como discrepancia a la que previamente en tiempos del Mesías es la que más se llevaba a cabo, es la postura caraíta. ¿Ok? Los judíos caraítas, ellos dicen, cuando vemos acá, que dice desde el día que sigue el día de reposo, ellos manifiestan que este día de reposo tiene que ser un día de Shabbat semanal. ¿Ok? Por lo tanto, ellos manifiestan que esta cuenta del Omer tiene que iniciar luego de un Shabbat semanal. ¿Ok? No luego del Shabbat de panes sin levadura. ¿Ok? Recordemos que la Torah dice que el 15 de Abib es panes sin levadura y que ningún trabajo se ha de hacer. Por lo tanto, ese 15 de Abib, que es el primer día de panes sin levadura, es considerado un día de Shabbat. Pero los caraítas no lo ven así. Por eso ellos manifiestan acerca de esta frase, desde el día que sigue al día de reposo, ellos manifiestan que siempre la cuenta del Omer debe iniciar luego del Shabbat semanal, no el Shabbat de una celebración. ¿Ok? Esa es la primera postura. O esa es la primera eh, manifestación que ellos dicen. Ahora, la segunda óptica de ellos, que también está en este texto, es que ellos interpretan acá cuando dice hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Quiere decir que ellos manifiestan, basado en este texto de la versión, que necesariamente debe comenzar la cuenta del Omer luego de un Shabbat semanal
para que entonces contemos 7 Shabbat, ¿ok? Durante las 7 semanas. Y siempre Shavuot tiene que celebrarse un domingo, según los que ellos manifiestan, ¿ok? Por eso es que vemos esta diferencia entre por qué unos comienzan la cuenta del Omer luego de un Shabbat semanal y por qué otros la comenzamos luego de el Shabbat de panes y levadura, ¿ok? Que es el 15 de Abib. Y ya vamos a evaluar qué es lo que se opinaba o qué es lo que se creía conforme a la Torá. El asunto es que hoy día se sigue más en muchos grupos de raíces hebreas o mesiánicos, se ha seguido más el ejemplo del judaísmo caraíta, que a su vez viene de la postura saducea, acerca de este método de conteo que se considera más que todo tardío. Por ejemplo, si Pesaj fuese un lunes y panes y levadura un martes, ¿ok? Para que se comience el conteo del Omer según la interpretación caraíta, es que no debe ser después de panes y levadura, que es un miércoles, sino que tendría que esperarse hasta el Shabbat, que es el viernes, ¿ok? Y luego del Shabbat es que comenzaría el conteo de panes y levadura, o el conteo de la cuenta del hombre, mejor dicho. Sin embargo, vemos que esta postura caraíta viene precisamente de los saduceos. ¿Por qué? Porque había discrepancia desde los tiempos del Mesías acerca de la postura farisea y acerca de la postura saducea. Porque los saduceos lo contaban de acuerdo a ese método. El día siguiente de un día del Shabbat semanal. Mientras que la postura farisea era el día siguiente, ¿ok? A el primer día de panes y levadura. Ahora, la postura que más prevaleció y la postura que asumió el judaísmo rabínico fue la postura farisea, no la saducea. La saducea la asumieron fueron los judíos caraítas. Pero en su totalidad, la postura que más prevaleció desde los tiempos del Mesías fue la postura farisea. Recordemos que los saduceos no creían en seres espirituales, ellos no creían en ángeles, no creían en demonios, ellos no creían en la resurrección, ¿ok? Ellos tenían rechazo a muchas cosas que los fariseos sí enseñaban. Por eso vemos a un Pablo siendo fariseo, hijo de fariseo, vemos a un Yehoshua también conectado con el fariseísmo, y muchos comentan también su relación también con la escuela de Hillel. Por eso la forma como Yehoshua enseñaba es muy similar a la postura o a la manera como enseñaba Hillel. Era un poco más pasivo, más dócil hacia el hecho de la reflexión del ser humano, a diferencia de la de Shammai, que era un poco más radical. Entonces, vemos que la postura que hoy día el judaísmo rabínico enseña es la postura farisea. ¿Ok? Sin embargo, hoy día en el movimiento de raíces hebreas, muchos de ellos han basado el conteo del Omer en cuanto a la postura saducea.
que fue la que asumió el judaísmo caraíta. Por eso vemos la diferencia en por qué unos comienzan en una fecha, la cuenta del Homer, y por qué otros comienzan en otra fecha. Sin embargo, ya leímos este texto y por eso es que el texto genera debates basado en esto. Desde el día que sigue al día de reposo es que se va a contar. Entonces, inmediatamente los saduceos interpretaban que era un día de Shabbat semanal, es decir, después del sábado. ¿Ok? Los fariseos decían más bien que era después del día de Shabbat de panes sin levadura. Y que la Torah manifiesta que no se debe hacer ninguna obra o labor. Ahora, veamos qué dice la Torah, porque aquí vemos lo que dice la versión bíblica, cómo nos llegó. Pero veamos qué dice la Torah. La Torah dice, Vaikra, o Levítico 23, 15 al 16 dice, contaréis para vosotros desde el día siguiente del primer día de descanso. Desde el día siguiente del primer día de descanso. Desde el día en que traéis el Homer de la agitación. 7 semanas, estas serán completas hasta el día siguiente de la séptima semana. Entonces aquí dice, desde el día siguiente del primer día de descanso. Y aquí inmediatamente dice, desde el día que sigue el día de reposo. ¿Ok? Pero aquí dice, en la versión dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Pero aquí en la Torah dice, hasta el día siguiente de la séptima semana. Entonces, lo que para el judaísmo caraíta dice que tenemos que contar 7 Shabbat para que pueda entonces contarse completamente la semana y no violentar la Torah, más bien la Torah dice, no son 7 Shabbat, son 7 semanas. ¿Ok? Veamos ahora qué dice el Humash. En este caso, veamos acá mejor esta cita bíblica. Porque es importante destacar cuando dice que desde qué fecha es que se va a comenzar a contar. O sea, ¿cuál es el día siguiente del día de descanso? Dice Levítico 23, 5 al 7. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es Adonai. Entonces estamos hablando de que el 14 de Abib es Pesaj. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura Adonai. Por lo tanto, el 15, que es el día después de Pesaj, es panes sin levadura. ¿Ok? Y será por 7 días. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora, algo clave acá es que dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Por lo tanto, este 15 de Abib, que es el primer día de panes sin levadura, es considerado un Shabbat. Así que cuando dice que contaréis desde el día siguiente del primer día de descanso, quiere decir que tenemos que comenzar a contar el Homer a partir del 16 de Abib. Porque el 15 de Abib es panes sin levadura y es un día de descanso. ¿Ok? Esto es clave para entender desde cuándo es que vamos a comenzar a contar. Y será entonces a partir del 16 de Abib. ¿Ok? Esto es vital. Ahora, vamos a leer la del Humash, que fue la que dije ahorita que íbamos a leer. El Humash dice en Vaikra 23, 15 al 16, y habréis de contar vosotros desde el día siguiente de la festividad. Entonces, el Humash dice que debemos contar desde el día siguiente de la festividad. ¿A cuál festividad se está hablando? ¿De cuál festividad se está mencionando? De la de Hag Hamaxá, el primer día de Hag Hamaxá, que es panes sin levadura.
desde el día en que hayáis traído el Omer para mecerlo. ¿Ok? Por lo tanto, el día siguiente de la festividad, si el primer día de panes sin levadura es el 15, el día siguiente sería el 16 del mes de Abib. ¿Ok? Desde el día en que hayáis traído el Omer para mecerlo, 7 semanas completas habrán de ser, hasta el día siguiente de la séptima semana. Aquí tampoco dice que deben contarse 7 Shabbat. Dice hasta el día siguiente de la séptima semana. Lo que sí deben contarse son 7 semanas. ¿Ok? 7 semanas. Habréis de contar 50 días y ofreceréis una ofrenda nueva ante Adonai. Así que claramente la escritura habla de el día siguiente de la festividad, que sería el Shabbat de panes sin levadura. El día siguiente sería el 16 de Abib. Y en este caso se presentaba algo. ¿Ok? Sobre esta base es que debemos entonces nosotros a comenzar a contar el Omer. ¿Ok? Contar el Omer. Ahora, ¿cuándo se ofrecía el Omer? Porque aquí dice, desde el día en que hayáis traído el Omer para mecerlo. ¿Qué dicen los comentaristas? El Ramban dice, estas 7 semanas transcurridas entre Pesaj y Shavuot son las que marcan el periodo del inicio de la cosecha, a partir del 16 de Abib, que comenzaba con la siega de la cebada y que culminaba con la siega del trigo, que por supuesto era lo más importante. Es por ello, agrega el Ramban, que al inicio de la cosecha de la cebada se ofrecía una oblación y un sacrificio ante Hashem. Y al concluir la cosecha de trigo también se hacía una oblación y un sacrificio ante Hashem, en acción de gracias para preservar armoniosamente los ciclos de la naturaleza, que son la base misma de la naturaleza del ser humano. Esta opinión es compartida por Seforno, que es otro comentarista. Por lo tanto, el día que se ofrecía el Omer era el 16 del mes de Abib. Luego, un día luego, de panes sin levadura, que era el 15. Por lo tanto, luego que se ofrecía el Omer, ese mismo día se iniciaba la cuenta del Omer. ¿Ok? Porque se presentaba la primicia de la cebada. Y luego se comenzaba un proceso, se comenzaba a contar, ¿ok? Para en Shavuot presentar la primicia, en este caso del trigo. Por eso, lo que nos enseña la Torá de estar atentos, de estar contando, de estar apercibido este tiempo. Ahora, el historiador también judío Flavio Josefo informa en Antigüedades. Dice, en el segundo día de panes y levadura, porque recordemos que el primer día de panes y levadura es el 15 de Abib, como ya lo leímos en la Torá, el segundo día es precisamente Bikurim, donde se entregaban las primicias de la cebada. A partir de ese día es que se comenzaba la cuenta del Omer, en función de Shavuot. 7 semanas, 49 días, y el día 50 era Shavuot. Porque Shavuot no traduce como Pentecostés. Shavuot traduce como semanas. Porque eran las semanas que se contaban desde el 16 de Abib hasta precisamente Shavuot. ¿Ok? 7 semanas, 49 días, y el día 50 era Shavuot. Ahora dice, en el segundo día de panes y levadura, que es el 16º día del mes, que es el 16 de Abib,
Dice, primero participan de los frutos de la tierra, porque antes de ese día no los tocan. También en esta participación de las primicias de la tierra, sacrifican un cordero como holocausto a Elohim. Por lo tanto, en este día se presentaba entonces, ¿okay?, lo que tiene que ver con las primicias de la cebada. Y a partir de este momento, entonces, como dice la Torá, se comenzaba a contar el Omer en proyección a Shavuot. Ahora, ¿qué se hacía? El Rab Mordejai Babor dice, el precepto del Omer consistía en lo siguiente. El 16 de Abib se cortaba una gavilla, un Omer, de cebada de la nueva cosecha, y se la llevaba con gran júbilo y algarabía al templo para entregarla como ofrenda de primicias al Cohen. En este caso era el sacerdote. Este acto constituía una fiesta de agradecimiento al Creador por el inicio de la época de las cosechas. El Cohen recibía la ofrenda y la mecía hacia arriba, hacia abajo y a los 4 puntos cardinales en señal de recibimiento de la bendición de Hashem, y ofrecía un sacrificio especial sobre el altar. Por lo tanto, este día, como dice el Rab Mordejai Babor, que era el 16 de Aviv, era que se presentaba el Omer, ¿ok? Y también se comenzaba la cuenta del Omer en función de Shavuot, que era donde se iba a presentar el nuevo grano Adonai, que en este caso el trigo. Así que no era que teníamos que esperar un Shabbat semanal y al día siguiente del Shabbat semanal poder presentarlo. No era así como se manejaba. Ya hemos visto varias posturas e interpretaciones acerca de los rabinos e historiadores de cuándo era que se presentaba el Omer. Y era luego del Shabbat de panes sin levadura o el segundo día de panes sin levadura. ¿Ok? Quiere decir que luego del 15 de Aviv, que era el 16, entonces se presentaba el Omer. ¿Ok? Se dice que ellos tomaban el grano, era aventado, era tostado y lo machacaban en un mortero. Entonces se presentaba, el Cohen lo agitaba ante el Eterno, como dije previamente, los 4 puntos de la tierra, él tomaba una parte, la echaba en el fuego del altar y lo demás se reservaba para el Cohen. ¿Ok? Quedaba reservado para los que ministraban delante del Eterno. Ahora, aquí también lo entendemos un poco mejor, porque en Deuteronomio 16, 9 al 10 dice, 7 semanas contarás, 7 semanas contarás. ¿Ok? Los que interpretan esto muchas veces dicen, tienen que ser 7 Shabbat que debemos contar. Aquí dice 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en la mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. ¿Cuándo se hacía esto? El 16 de Aviv. ¿Ok? El día después de el primer día de panes sin levadura, que era el 15. Dice, y comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Adonai tu Elohim. Recordemos que cuando habla de semanas está hablando de Shavuot. Partiendo de la primera primicia que se presentaba, que era de cebada, ahora todo giraba en torno a contar las semanas en proyección a Shavuot. Es más, el mismo Flavio Josefo dice que muchas de las personas todos los días dicen que iban a su campo, tomaban un grano de trigo y dice que lo iban entonces acumulando, lo iban guardando,
para que cuando llegara ya Shavuot, poder entonces presentar la primicia del trigo. ¿Ok? Por eso lo importante de esta cuenta del Omer. Dice, y harás la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, Adonai tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Adonai tu Elohim te hubiere bendecido. Entonces, así como se entregan primicias en Bikurim, que también tiene que ver con panes y levadura porque es el segundo día, así también en Shavuot, entonces apartamos de lo que el Eterno nos bendice para poder presentarnos delante del Eterno. Ahora bien, cuando hablamos de la cuenta del Omer, y quise aclarar esto antes de iniciar este tema, porque considero pertinente abordarlo y aclararlo, porque genera confusión. Por eso es que muchos cuentan después de un Shabbat semanal, unos esperan después del Shabbat para comenzar a contar la cuenta del Omer, y otros, como la mayoría del judaísmo rabínico lo hace hoy día, lo iniciamos luego del 15 de Aviv, que es el primer día de panes y levadura, porque el 16 de Aviv era donde se presentaba el Omer de la cebada. Y a partir de ese momento comenzaba entonces la cuenta del Omer en función de Shavuot, que era donde se presentaba el nuevo grano, que era el trigo. Ahora, cuando hablamos de Sefirat HaOmer o Sefirat HaOmer, que es la cuenta del Omer, cuando hablamos de Sefirá, significa cuenta, conteo, cómputo, contar o enumerar. No en vano la Torah dice que debemos contar. Cuando uno cuenta es para sumar. Uno cuenta es para sumar. Uno no cuenta para restar. Toda cuenta nos lleva a sumar. Por eso la Torah recalca muy bien el contar. El contar. Y detrás de todo esto que el Eterno nos establece es para nuestra vida, es para nuestro bien. Quiere decir que Sefirá, que es cuenta, conteo, cómputo, contar o enumerar, es para sumar en nuestras vidas, no para restar ni para dividir, sino al contrario, para sumar. Ahora, hay otras expresiones que se conectan con Sefirá, que son raíces hebreas de esta expresión. Por ejemplo, está Mispar, que es número, está Sipur, que es historia o cuento, está Sapar, que es barbero, y Sapir, que es zafiro. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver Sefirá con esto? ¿Qué tiene que ver Sefirá con esto? Porque cuando contamos, todo conteo tiene que ver con números. Y esos números deben ir en ascenso a nuestra vida espiritual. Debe ir sumando a nuestro ser. Contamos números, pero que eso también cuente para nuestras vidas. Historia o cuento, porque es importante contar. Cada conteo y cada aporte que hacemos a nuestras vidas nos va a conectar con la historia de nuestro ser. Por eso la importancia de lo que el Eterno nos establece. Nuestro ser, a partir de cada conteo, de cada sumatoria, de añadir, tiene que marcar una historia, un antes y un después en nuestra vida. ¿Por qué barbero? ¿Qué hace un barbero? Un barbero corta. Un barbero quita cabellos. Eso es lo que hace un barbero. En nuestra vida
debemos cortar, debemos quitar. Así como el barbero hace en lo físico, también usted y yo debemos quitar en nuestra vida espiritual, en nuestra alma, todas aquellas cosas que son impedimento, que no nos permiten avanzar. Yehoshua dijo, si algo te es ocasión de caer, córtalo. Tal cual como hace un barbero. Usted va a una barbería y el barbero le corta el cabello. Así como el barbero de alguna forma lo hace con dedicación, con esmero, así también usted y yo debemos cortar cosas de nuestra vida. Ese cortar, ese quitar, hará que nos convirtamos en ese zafiro, en ese cristal brillante. Cuando usted y yo cortamos cosas de nuestro ser, de nuestra alma, que son impedimento en nuestra vida espiritual, vamos a brillar. Como dice o como dijo nuestro maestro dijo que los justos, los sadiquín, brillarán como el sol en el reino de Elohim. Usted y yo debemos brillar, pero jamás vamos a brillar si no cortamos con las tinieblas. Para asumir la luz de la Torá, la luz de la revelación del Mashiach. Ahora, cuando hablamos de Omer, ya expliqué lo que representa Sefirá, por eso hablamos de Sefirá HaOmer. Cuando hablamos de Omer es en hebreo montón, medida y literalmente también se ha traducido como gavilla. O sea, podemos decir que cuando hablamos del Omer tiene que ver más bien con unas medidas que permitían cuantificar el volumen de cosas secas. Por ejemplo, la medida de harina para una ofrenda o la cantidad de cebada que se presentaba también el 16 del mes de Abib como primicia. Por eso es que hablamos de la cuenta del Omer. Porque a partir desde el momento que se presentaba la primicia o ese Omer, a partir de ese momento entonces, cada persona tenía que comenzar a atar los manojos de trigo para irlos amontonando, para irlos guardando. Porque ese era el nuevo grano que iba a presentar luego de 7 semanas. Porque el día 50 era Shavuot. Entonces, el 16 del mes de Abib se presentaba el Omer de cebada. Y luego en Shavuot, 7 semanas luego, y al día 50, Shavuot, se presentaba el nuevo grano, que era el trigo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la cuenta del Omer, es en función a Shavuot, donde se iba a presentar el nuevo grano. Y recordemos que cuando hablamos del trigo, en tiempos bíblicos, el trigo representaba bienestar, representaba paz. Por eso la importancia de presentarnos nosotros como trigo. Que en nuestra vida también haya bienestar y paz. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esa paz completa, ese shalom completo? Cuando hay justicia en nuestra vida. Cuando estamos bien delante del Eterno, siempre el Eterno nos va a dar shalom. Por eso el esfuerzo de cada día buscar el shalom y no soltarnos de ello. El rabino Moshe Cordovero dice,
La Sefirat HaOmer es una travesía en busca del tesoro oculto del entendimiento. Contar la Sefirá ilumina los diferentes aspectos de nuestra vida emocional. Los días de Sefirá nos cuentan una historia, por eso lo que hablamos, ¿ok? Los días de Sefirá nos cuentan una historia cuando definimos cada palabra. La historia de nuestras almas y de cómo día a día podemos ir rectificándola. Es la receta de cómo podemos ir puliendo nuestro zafiro interior, que no es otro que nuestra propia alma. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro sentimiento, nuestras emociones? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que nos daña? ¿Qué es lo que no nos permite avanzar? ¿Qué es lo que nos mantiene estancados? Eso es lo que usted y yo debemos sacar de nuestra vida. Por eso estos días de Sefirat HaOmer, de la cuenta del Omer, para poder pulir nuestra vida, para poder convertirnos en esos zafiros, que podamos brillar. Pero para ello debemos probarnos. Para ello debemos hacernos un chequeo minucioso en nuestro ser. Ser sincero, ser honesto con nosotros mismos. ¿Qué cosas hay en mi vida que me mantienen estancados? Y sobre esa base trabajar. Ser un hebreo es aquel que cruza de una condición a otra. Ser hebreo no es un asunto de que usted y yo hablamos hebreo. Ser hebreo es un asunto de decisión, de acción. Igual ser israelita. Ser israelita es aquel que lucha. Es aquel que lucha para vencer. Un israelita no se da por vencido. Un israelita lucha cada día con constancia, con esfuerzo, con esmero, con dedicación. Y a las cosas que tiene que rendirse es precisamente a su yo, a su ego. Por eso estos días también de panes y levadura no es simplemente estar atento de pronto, no puedo comer pan, no puedo comer galletas. No, es estar atento a que nada del hamex espiritual entre en nuestro ser y contamine nuestra alma. Nada de orgullo, nada de altivez, nada de arrogancia. Porque déjeme decirle que si usted y yo nos cuidamos de no comer en lo físico, pero igual permitimos que cosas espirituales, hamex espiritual, entrar en nuestro ser, déjeme decirle que no hicimos nada. Ahora, basado en estas 7 semanas completas, que son 49 días, y el día 50 es Shavuot, los rabinos consideran los 49 días, 7 semanas del Omer, como un periodo de rectificación. Ahora, los rabinos nos han enseñado que durante estas 7 semanas debemos evaluar un aspecto de nuestra vida. Por eso la primera semana estamos evaluando acerca del Gesed, lo que es el amor, la benevolencia. ¿Qué tanto hay en mi vida como el amor, como la benevolencia, como la bondad, como la gracia? ¿Qué tanto yo manifiesto eso en mi vida?
Y principalmente debe comenzar por mí mismo. Yo no puedo amar, ser benevolente, ser bondadoso con otros si no lo soy conmigo. Eso es importante evaluarlo. La segunda semana es Geburá, que es justicia, disciplina, restricción, temor. Entonces, la primera semana del Omer evaluamos este midot, este atributo, este aspecto. La segunda semana vamos a estar evaluando Geburá, que es justicia, disciplina, restricción, temor. ¿Qué tan justo soy? ¿Qué tanto me apego al Eterno? Cuando tomo una decisión en función de otros, ¿actúo de forma justa, de forma recta? ¿Qué tan disciplinado soy cuando se trata de los asuntos espirituales? ¿Lo dejo para después? ¿Qué tanta restricción me coloco cuando se trata de cosas en mi vida que me están afectando? ¿Qué tanto temor tengo en mi vida al Eterno? No de miedo, sino de reverencia. La tercera semana estaremos evaluando Tiferet, que es belleza, armonía, compasión. ¿Cuál es mi enfoque? ¿Me enfoco solamente en la belleza física o también lo hago con lo espiritual? Así como cada persona se cuida de su apariencia externa, la más importante es la interna. ¿Cuánta armonía hay en mi ser? ¿O me siento que todo está en desorden? En esa semana de Tiferet es importante evaluar ese aspecto, colocar todo en orden, pero también actuar en compasión con mi prójimo. La cuarta semana es Nexaj, que es persistencia, fortaleza, ambición. Persistencia, porque si hay algo que debemos tener, es ser constante, es ser perseverante en lo que el Eterno nos ha revelado y nos ha mostrado. Fortaleza, pues, porque es importante tener eso en este tiempo. Y solo la fortaleza viene de los cielos. Cuando usted cree que le faltan fuerzas, déjeme decirle que es el momento en donde el Eterno entonces actúa a su favor. Ambición, no ambición a lo físico. La verdadera ambición es hacia lo espiritual. No conformarse con lo logrado hasta ahora, sino buscar más de lo espiritual, buscar más esa conexión con los cielos, buscar la obediencia constante. La quinta semana, Hod, que es humildad, esplendor. ¿Qué tan humilde soy para reconocer mis fallas, para poder enmendar? No una falsa humildad. No es decir yo soy humilde, es demostrarlo. ¿Qué tanta importancia le doy a otra persona? Y esa humildad es la que nos va a conducir al esplendor, a esa belleza. Y Esod, la sexta semana, cohesión, fundamento. ¿Qué coloco en mi vida como fundamento? ¿Qué es lo que está en el trono de mi ser, de mi corazón? Estoy apegado a la Torá, que es el fundamento. Estoy apegado al Mashiach. ¿Qué es lo que está dentro de mi vida? Y la séptima semana estaremos evaluando el atributo de Malhut, que es nobleza, soberanía y liderazgo. ¿Cómo me comporto frente a otros? ¿Cómo asumo mi liderazgo? ¿Qué tan enfocado yo estoy con el reino, con la soberanía del Eterno? ¿Qué tan noble soy? Entonces, cada semana se le da enfoque a un atributo. ¿Ok? Pero cada día
de ese atributo se conecta con los demás atributos. Por ejemplo, la primera semana, cuando se evalúa acerca del Gesed, comenzamos entonces diciendo Gesed en Gesed, es decir, amor en amor. Y ese día de la primera semana, entonces comenzamos a reflexionar. Luego, el segundo día de la primera semana, hablamos de Geburah en Gesed, es decir, justicia en amor. Y colocamos eso en balanza. ¿Qué tan justo soy en cuanto al amor? ¿O qué tan disciplinado soy cuando se trata de amor? ¿Ok? El tercer día de esa primera semana se evalúa entonces Tiferet en Gesed. ¿Ok? La armonía, la compasión en cuanto al amor. Y así sucesivamente, hasta el séptimo día de la primera semana, que se evalúa Malhut en Gesed. Malhut en Gesed. Ya cuando comenzamos la segunda semana, ya estaríamos evaluando entonces Geburah. El primer día de la segunda semana sería Geburah en Gesed. Luego el segundo día de la segunda semana sería Geburah en Geburah. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a Malhut en Malhut, que son 49 días. Y el día 50 ya estaremos equipados para celebrar Shavuot. Por eso, cada noche nosotros hacemos precisamente una bendición y lo presentamos siempre delante del Eterno, para que eso pueda sumar en nuestra vida. Por eso es que nosotros siempre, todas las noches, contamos un Omer o un Omer, un día más del Omer, y decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotah bexibanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Y esto es lo que normalmente se comparte en los grupos de WhatsApp, ¿ok? En función de sus vidas, para aportar esas herramientas. Ahora, no es simplemente contar el Omer. Es que cada reflexión que se imparte podamos interiorizarla en nuestro ser. Por eso, esto fue lo que el Eterno hizo con su pueblo. Cuando el Eterno los saca de Egipto, dice que los lleva por el desierto hasta llegar al Sinaí, donde allí les revela la Torá. Pero ese tiempo de transición desde Egipto a Sinaí fueron precisamente 50 días. ¿Qué quería el Eterno? El Eterno quería que ellos se despojaran de las cosas de su Egipto. Porque no era sacar al pueblo de Egipto, era que Egipto saliera de ellos, de sus mentes, de sus corazones. Por eso es que el pueblo pensaba en las cebollas, pensaba en lo bueno de Egipto. Y este tiempo del Omer, de este conteo, era precisamente para que ellos pudieran delastrarse de ese Egipto. Y cuando ya llegara Shavuot, entonces ellos pudieran estar equipados. Los rabinos dicen que la cosecha del trigo es esa cosecha fina que representa al hombre ya despojado de ideas de Egipto.
y que obviamente ya cuando va a prepararse o cuando ya llega a Shavuot y se entrega la Torá, ya precisamente comienza ese proceso de obediencia ya con menos cargas, ya despojado de ideas de esclavitud. Nuestro deber es cada día desligarnos de estas cosas que son esclavitud en nuestro ser. ¿Qué cosas son un Egipto en nuestra vida? Eso es lo que usted y yo debemos sacar en esta cuenta del Homer. Para cuando lleguemos a Shavuot, podamos estar en mejor condición para recibir la Torá, pero también para recibir ese toque especial del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Por eso no es simplemente contar todos los días, sino que eso cuenta a nosotros, que sume a nosotros en nuestros aspectos en lo espiritual. Por eso estos días es días de introspección, de examen de cualidades del alma, tratar con nuestro ser, con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Y cada semana evaluar cada sefirá. Y la relación de una sefirá con la otra, como ya lo expliqué. De eso se trata. Y yo sé que en ese camino, en querer superarnos o conquistarnos a nosotros mismos, a veces van a ocurrir cosas que nos van a desanimar, que nos van a entristecer. Pero no podemos martirizarnos siempre por no lograr las cosas que a veces queremos. No somos perfectos, pero amamos la perfección espiritual. Amamos cada día dar pasos. Amamos cada día ir hacia la grandeza espiritual. Lo importante es que avancemos, lo importante es que no nos estanquemos, lo importante es que demos un paso a la vez, escalón por escalón, ir sumando. Dice la Escritura en el Proverbios 24:16, dice que el justo, el sádic, cae 7 veces y se levanta. Lo importante no es caer, porque vamos a caer, vamos a fallar. Lo importante es levantarnos, no quedarnos en el piso. Por eso un sádic no es aquel que nunca se equivoca. Un sádic es aquel que por más que se equivoca, que por más que falla, que por más que se cae, no se da por vencido. Él lo intenta de nuevo, no pierde la esperanza, está enfocado, un paso a la vez. Lo importante es avanzar. Y si no puedes caminar, por lo menos arrastrémonos, pero lleguemos. Lo importante es llegar a la meta. No decir no puedo. Los no puedo nos bloquean y nos paralizan. Eso jamás nos ayuda. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Por qué esta expresión contar y por qué sefirá? Porque cada conteo nos permite estar apercibido de que un día a la vez debemos irnos depurando de cosas. Cosas de nuestra vida que son obstáculos, que son impedimento, que no nos deja avanzar. Usted y yo sabemos perfectamente cuáles son esas cosas, porque el Eterno siempre nos las inquieta. Ahora nuestro deber es trabajarlas, tratarlas,
enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir que el contar nos va a sumar sabiduría en nuestra vida. Así como hacemos con la Sefirá HaOmer, que contamos, y ese contar nos permite estar atentos, vigilantes, expectantes de este tiempo, para entonces irnos depurando en función a Shavuot. Eso va a aportar sabiduría a nuestra vida. Sabiduría no es saber mucho, sabiduría es aplicar mucho lo que yo sé y lo que usted sabe. Eso es sabiduría. Proverbios 2, 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás el conocimiento de Elohim. Pero ¿cómo comienza todo? Recibiendo las palabras del Eterno, recibiendo su misbot, sus mandamientos, su Torah, para guardarlo dentro de nosotros. No es simplemente para conocerlo, es para adherirnos a ello. Es como cuando nuestro maestro nos dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es que nos unimos a la verdad cuando la ponemos en práctica, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Pero dice: si como a la plata la buscares. Estas cosas, nos dice el Eterno, que debemos buscarla como usted y yo buscamos las finanzas. Así como usted y yo trabajamos constantemente, porque usted dice: tengo que trabajar, tengo que hacer dinero para poder mantenerme. Y a veces con ambición usted la busca. De esa misma forma nos dice el Proverbios que debemos buscar la sabiduría, la prudencia, la inteligencia. Y le escudriñares como a tesoros. Es como cuando usted le dice: allí está un tesoro, búscalo. Usted comienza a indagar, a escudriñar, para encontrar el tesoro. De esa misma forma debemos conectarnos con la Torá, que es sabiduría, que es la sabiduría. Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor de Adonai es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces aquí Job nos define qué es sabiduría y qué es inteligencia. Job nos dice que el temor de Adonai es la sabiduría. ¿Ok? Por eso dice también la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Una persona sabia se debe a que primeramente es una persona temerosa al Eterno. ¿Y qué es el temor? El temor no es miedo, el temor es reverencia, respeto a la palabra del Eterno. Y cuando usted respeta al Eterno, cuando usted es reverente a sus principios, usted es temeroso. Y una persona temerosa es una persona sabia. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. El temor de Adonai es la sabiduría. Y el temor no es simplemente cuando usted está rodeado de personas. El temor, el verdadero temor se manifiesta en la soledad.
cuando nadie lo está viendo. Eso es temor. Porque cuando estamos rodeados de personas, hasta cierto punto nos cuidamos de no violentar la Torá. Pero cuando estamos solos y cuando nadie nos ve, realmente ya actuamos con temor. El temor es respeto por los ideales del cielo. Ahora, ¿qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Si yo sé que algo me daña, si sé que algo me afecta, ¿cuál es mi deber? Apartarme. Una persona que está con el mal, que se abraza al mal, una persona que sabe que algo la afecta o que algo lo afecta o que una situación lo daña y sigue en esa situación, no es inteligente. Porque el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, estos aspectos son los que usted y yo debemos meditar. Por eso, los sabios cabalistas, ellos hablan de que estos días del Homer, 7 semanas, 49 días hasta llegar al 50, ellos hablan de 50 portales de sabiduría, las 50 puertas de sabiduría. Y lo conectan con 50 pasos que hay que dar para llegar al entendimiento espiritual. Por eso leímos acá, dice, entonces entenderás el temor de Adonai y hallarás el conocimiento de Elohim. Por eso la cuenta del Homer, 7 semanas, 49 días, según los cabalistas, vienen a representar esos pasos hasta llegar al día 50, que es Shavuot. Y cuando nosotros vamos internalizando todos los días este conteo y vamos meditando, reflexionando, nos vamos evaluando, estamos en una introspección, en tefilá, en oración, vamos estudiando no solamente los textos de las escrituras, sino nuestra vida. Es importante indagar en el Tanaj, pero cuán indispensable es indagar en nuestro interior. Allí están los verdaderos tesoros ocultos. Solo que lo fácil es simplemente indagar en lo físico. Y vemos el trabajo espiritual, el sumergirnos en nuestro yo, en nuestro mundo interior, como algo fuerte, como algo que no estamos dispuestos a hacer. Nuestro deber es esforzarnos. Y eso lo hizo el Eterno con su pueblo. Cuando el pueblo hebreo dejó Egipto y de allí Pesaj, 50 días después, entonces el Eterno les reveló la Torá en Sinaí. Ahora, ¿por qué el Eterno no le entregó la Torá inmediatamente? Y dicen los rabinos que es que los hebreos no estaban equipados espiritualmente para recibir la Torá. Alguien que todavía piensa como esclavo no valora el verdadero tesoro que se reveló como lo es la Torá. Un esclavo no valora la libertad. Por eso Pesaj representa la libertad física, pero Shavuot representa la libertad espiritual.
El Eterno quería sacar a su pueblo de Egipto y lo hizo en lo físico. Pero los 50 días era para ir depurando a su pueblo. Ya habían salido de Egipto, ahora el Eterno quería que Egipto saliera de ellos, de sus mentes, de su corazón, y que aprendieran a valorar la verdadera libertad, que es la Torá. Por eso el mejor regalo para un pueblo esclavo, para un pueblo recién salido de la esclavitud, fue la libertad. Por eso la Escritura habla la ley, la Torá de libertad. 200 años, más de 200 años, habían vivido en una sociedad con una mentalidad de esclavitud. El Eterno quería que su pueblo pudiera elevarse. Dicen los rabinos que el pueblo en Egipto había descendido hasta el nivel 49 de impureza. Hasta el nivel 49 de impureza. Y por eso el Eterno no podía entregarle la Torah en ese momento. Ellos necesitaban primero encontrarse consigo mismo, porque de otra forma ellos hubieran desperdiciado la Torah. Y así como ellos habían descendido, ahora el Eterno comienza con ellos un proceso para que ellos pudieran ascender y elevarlos a través de la entrega de la Torá. Normalmente, cuando se cuenta para algún evento, normalmente se cuenta, bueno, faltan tantos días, se cuenta de forma regresiva hacia un gran día. Sin embargo, en el caso del Omer, contamos hacia adelante. Aunque hacemos énfasis que faltan tantos días para Shavuot, lo primero que hacemos es contar en forma ascendente. No decimos estamos en el día 50 y después en el día 49, no. Decimos estamos en el primer día, en el segundo día, en el tercer día. Faltan tantos días para Shavuot. Pero el énfasis es ascendente porque de esa misma forma es que debemos nosotros emularlo. Debemos ir en ascenso espiritual. Debemos ir de escalón a escalón. Eso es lo más importante. No quedarnos trabados allí. Por eso el Eterno lo hace pasar por el desierto. Dice Oseas 2:14. Por tanto, yo la traeré y la conduciré al desierto. Y le hablaré a su corazón. Otras versiones dice que el Eterno trajo a su pueblo al desierto. Dice para enamorarla nuevamente. En el desierto, aunque hay sol, aunque no hay agua, aunque todo parece sequedal, en el desierto es donde el Eterno nos va probando. Y en el desierto es donde vamos a extraer esa riqueza espiritual. El mismo Mashiach fue llevado al desierto para ser tentado por Satán. Dice que el mismo Rúa llevó al Mashiach al desierto. Todos en un momento dado debemos pasar por el desierto. El desierto será necesario, pero lo más importante es nuestra actitud en el desierto. Extraer la riqueza. Por eso el Eterno revela la Torah en un desierto, para que entendamos que aún en el peor desierto, usted y yo debemos vivir la Torah.
El Rav Isaac Gimbush dice, la búsqueda del tesoro es la que más se puede asociar con la cuenta del Homer. Pasar revista a las cualidades del alma es como buscar un tesoro. Debemos excavar en nuestro interior y descubrir las cualidades buenas que tenemos ocultas. Así nos purificamos y nos hacemos dignos de recibir una abundancia espiritual nueva. Por lo tanto, debemos excavar, así como cuando usted y yo vamos a excavar tierra para buscar un tesoro. Debemos excavar lo más profundo de nuestro ser. Reconocer cuáles son nuestros defectos para rectificar. Pero también reconocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras cualidades buenas para potenciarlas. Ese es el deber. Eso va a ser lo más importante. Pero ese es un trabajo diario. Ese no es un trabajo de 3 días o de un día hacia otro. Ese es un trabajo constante, disciplinado. Saber lo que tenemos que hacer y no lo hacemos es peor que el propio error. Porque no estamos queriendo corregir. Y en esos momentos de que estamos en tefilá, en oración al Eterno, debemos pedirle que Él nos muestre, que nos revele, que nos ayude. Jamás debemos soltarnos de Él. Aunque estemos en la peor situación, en la peor condición de desierto. El Eterno llevó a su pueblo en el desierto. Y allí los probó. Y dice, para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no mis mandamientos. Y ahí pasaron hambre, ahí tuvieron sed. Presenciaron animales y muchas cosas. El desierto será la mejor escuela de formación para nuestra vida. ¿Que es difícil? Sí. Pero no hay nada imposible para aquel que se aferra al Padre. Por eso en Pesa se nos da una libertad física. Hay como ese estímulo desde el cielo que nos dice, sal y sé libre. Ya somos libres de la falla del pecado con el Mashiach. Pero ahora comenzamos a quitar todo eso que está en nuestro ser, que mientras esté allí nos va a seguir saboteando nuestra vida espiritual, porque eso va a hacer que sigamos fallando. Por eso el Omer es un tiempo para purificarnos, quitar esas kelipot, esas cáscaras de impureza y dejar que entre la luz del cielo para que podamos brillar. Por eso la cuenta del Omer viene a ser una guía para corregir nuestros aspectos débiles de nuestro carácter, nuestro temperamento, todo aquello que hemos traído desde nuestra niñez y trabajarlos, corregir, hacer tikún y fortalecer esa parte de virtudes, todo aquello bueno que está en nosotros. Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Cuándo llega la paz en nuestras vidas? Cuando nos apartamos del mal. Y apartarse del mal es inteligencia. Hacer el bien es sabiduría. ¿Por qué?
Apartarse del mal es quitar todo aquello que es mal en nuestra vida. No solamente aspectos externos, sino internos. ¿Qué malo hay en mi ser para sacarlo y para que lo bueno fluya? Busca la paz y síguela. Cuando vamos sacando esas cosas de nuestra vida, de nuestro ser, y vamos haciendo lo bueno, las cosas van a comenzar a cambiar. Las cosas van a tomar un sentido. Porque cuando actuamos de forma justa, de forma recta, viene la paz. Cuando nos conectamos con el cielo, con el eterno, todo va a ir fluyendo. Por eso hay que quitar los mugres. Quitando el mugre se revela lo limpio. Se revela lo puro. Cuando quitamos una cáscara, una capa de impureza, se revela el lado positivo de nuestra vida. Por eso dice, apártate del mal y haz el bien. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera por quien te ha confiado. Jamás va a existir una completa paz, un completo shalom, si no nos conectamos con el Eterno, si no perseveramos en Él. La paz, el shalom, que sobrepasa todo entendimiento, viene del Eterno. Pero si estamos enfocados en la situación, en el problema, en el pesar, y nos desconectamos de Él, jamás va a llegar la paz. Cuando no hay shalom en nuestra vida es por dos cosas. Primero, no estamos pensando, no nos estamos conectando con aquel que da el shalom. Y segundo, no confiamos en el Eterno. No confiamos en el Eterno. Porque cuando usted y yo confiamos en el Eterno, a pesar de lo que está pasando, usted sabe que de Él viene el shalom y que Él controla todo. Entender que el mundo está en sus manos le va a ayudar también a entender que su problema, que mi problema, que una situación que usted esté viviendo no es nada con el poder y con el control que Él tiene de todo. Para ser verdaderamente libres, se necesita amar la libertad, amar la Torá. Se necesita desear corregir, desear enmendar. El Rab Isaac Gimbur dice, ¿cuál es el significado de esta transición de una libertad recién adquirida a la entrega de la Torá? Sencillamente, este proceso nos viene a enseñar que no es suficiente salir de la esclavitud y la opresión para conseguir la verdadera independencia. La salida de Misraín, que es Egipto, que es todo aquello estrecho, todo aquello que nos limita, es como salir del vientre materno, cuando recién empieza el proceso de crecer verdaderamente y desarrollarse hasta lograr reconocer y tomar conciencia de nuestro origen divino. Año tras año volvemos a reproducir este proceso para pasar por él una y otra vez, pero cada vez desde un nivel más elevado. Cada año debemos nacer, crecer y hacernos merecedores de una Torah nueva,
adecuada a nuestro nuevo grado. Y por eso dedicamos la época del Homer para procurar la enmienda de nuestro comportamiento y de nuestras cualidades espirituales. Por eso es que lo hacemos cada año. Y el deber es que el año que pasó a deberíamos tener una conciencia espiritual más elevada que la del año pasado. Y tratar esos aspectos de nuestra vida que son impedimentos, que son obstáculos en nuestro desarrollo espiritual. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la Torá no está en contra de esto. Al contrario, la Torá nos muestra esta esencia del Eterno. Y que cada creyente, cada hijo del Eterno, debe actuar basado en esto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son llamados frutos del Espíritu, pero realmente son los frutos que usted y yo debemos dar. ¿Ok? Por ser hijos del Eterno. En nosotros debe haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y qué mejor tiempo como la cuenta del Homer para tratar estos aspectos en nuestra vida. Si somos nuevos o nueva creación en el Mashiach y se nos ha dado una investidura y con ello estos frutos, es para que usted y yo debemos darlo, manifestarlo con nuestra vida, con nuestras acciones. Por eso dice Yehoshua: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. ¿De qué fruto está hablando? De estos. La forma como nos conducimos rectamente cuando emulamos al Eterno, que es amor, que es gozo, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el árbol que no da fruto, es cortado. Así que así como evaluamos aspectos según los que los rabinos nos han enseñado, también es un tiempo para evaluar también los frutos en nuestra vida. Estos frutos es importante evaluarlo también en este tiempo del Homer. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Elohim. Entonces, ¿cómo está vestido un escogido del Eterno? Dice: santos y amados, de entrañable misericordia, un fruto del Espíritu, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el fundamento de la Torá, amar al Eterno y amar al prójimo. Pero habla de que un escogido del Eterno se viste de los frutos. Quiere decir que una persona que no actúa de acuerdo a los frutos está demostrando que no es un escogido del Eterno. Tan sencillo como eso. No está manifestando a aquel que él dice servir. Por eso es importante en este tiempo evaluar estos frutos en nuestra vida. ¿Qué tanto estoy dando de ello? Y si no estoy dando de ello, entonces es algo serio, porque debo trabajar en esto. ¿Qué tan humilde soy? ¿Qué tan benigno soy? ¿Qué tan mansedumbre soy? ¿Qué tanta humildad tengo? ¿Qué tanta paciencia tengo? Eso hay que evaluarlo. Aunado de ello también los otros que aquí comenté. ¿Ok? Dicen los rabinos: en la cuenta del Homer, las fuerzas del mal tratan de robarle el hoy a la persona.
diciéndole, mañana se puede comenzar, mañana lo puedes lograr, pero hoy no. Pero Hashem comunica que para recibir la Torá se debe santificar el hoy y así asegurar el mañana. Así que a veces dejamos todo para mañana cuando realmente lo más importante es el hoy. Cada día debemos contar. Cada día debemos hacer que lo que estamos contando también cuente para nosotros. Que lo que estamos reflexionando pueda ser añadido en nuestra vida, lo que leemos, poder internalizarlo, hacerlo parte de nuestro ser. ¿Que existe una lucha en nuestra mente? Sí. Dice 2 Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Adonai para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Adonai, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Hay cosas que vienen a nuestra mente que quieren derribarnos. Hay dardos que vienen en nuestra vida que nos dice, hoy no lo hagas, mañana sí. Hay una lucha en nuestro ser entre un neshama, entre un hombre interior que desea cambio, pero entre también un alma que no quiere ser procesada, que se resiste al cambio. Un neshama que nos dice, vamos a estudiar Torá, un alma que dice, déjalo para después que estás cansado. Hay una lucha interna, hay un debate interno. Y nuestro deber es derribar argumentos, altivez, llevarlo cautivo a la obediencia del Mesías. El Mesías vio el momento para ir al madero como un momento duro y dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. En lo humano estaba confrontado, pero obedeció. Así usted esté confrontado en lo humano, nuestro deber es obedecer. Hay cosas que se van a levantar contra el conocimiento que usted tiene del Eterno, contra la revelación que se le ha dado de la Torá. Pero usted debe derribar argumentos, altivez que están en su mente y aprovechar los días del Homer para sumar a su vida espiritual. Lo importante es ascender, lo importante es elevarnos. Lo importante es ir peldaño a peldaño, en ascenso, no en descenso espiritual. Y si queremos descender, descendamos en la bajeza, en el orgullo, en la altivez, en la arrogancia, en lo malo. Descendamos en el pecado y elevémonos en lo espiritual, en la obediencia, en la tefilá. No nos sintamos incómodos. O mejor dicho, no nos sintamos cómodos en lo espiritual. Sintámonos incómodos en lo espiritual para que busquemos más. No podemos ascender y quedarnos allí varado, estancado en los escalones de la escalera. Sino que escalón por escalón, un paso a la vez, hacia Shavuot, para que cuando se nos revele la Torá, podamos entonces ir más fortalecido espiritualmente, para que valoremos realmente lo que es la libertad. Y no con predisposición, con fortaleza, con altivez, sino al contrario, entendido de que la Torá es lo mejor para mí. Y al final de este proceso del Homer,
Será una travesía bastante interesante en función no solamente de mi desarrollo espiritual, sino también de mi crecimiento personal. Y estaremos listos para recibir la Torá. Por eso no es contar simplemente el Omer, no es hacer la bendición todas las noches, no es leer la reflexión, es que el Omer cuente para nuestras vidas, que podamos internalizar cada cosa que leemos. No nos enfoquemos solamente en escudriñar, en indagar en el Tanaj. Es bueno hacerlo, pero más importante es escudriñar, indagar en nuestra vida. Sacar las cosas que no son. Sacar toda la cizaña para entonces simplemente dejar el trigo. Que nos preparemos para estos días de celebración, que aprovechemos estos días del Omer y que realmente cuando lleguemos a Shavuot podamos recibir la Torá y atesorarla como si fuese la primera vez que me la entregan. Pero también anhelar ese toque del Ruach HaKodesh, así como pasó en Hechos 2 con los apóstoles y con todos los que estaban presentes en ese día tan especial. Así que, amados, espero que esta enseñanza haya sido para usted de mucha bendición, de mucha edificación y que podamos sumar cada día más a nuestra vida. Me despido, que tengamos un Shabbat de bendición y que el Eterno les colme de todo lo mejor. Que vayamos en ascenso hacia Shavuot, contando el Omer, pero también haciendo que el Omer cuente para nosotros cuando internalizamos cada palabra allí revelada. Shabbat Shalom, Leitraot.